Buenas noches. Los conflictos sociales. Podemos decir en corto que los conflictos sociales es la lucha de interés donde pueda iniciar porque hay una carencia de defensa de un derecho. En breve con nosotros, nuestro invitado especial, Antonio Rodríguez López, conocido como Padre Toño. Cae la noche. Nuestra coach, Ivette Majano, te invita a soñar. Te invita a soñar con pensamientos positivos para tu vida. A continuación, en Pijamados. Padre Toño, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos cafecitos? 2, 3. Dos. ¿Se toma 2 cafés o más de noche? Como 2, 3 cafés. 2, 3. Sí. Más o menos estamos durmiéndonos ¿a qué hora? Tipo 10:15 de la noche, 10:30. Hoy se va a dormir un poco más tarde, que son casi las 8 pasaditas. Sí, hoy estamos desvelados, ¿no? pero ya venimos en pijama. Ya. ¿Pan dulce? No, sin ¿No? pan dulce, no. ¿Tamales? Nada, solo café. ¿Solo café? Solo cafecito. De típicos salvadoreños, ¿cuál es el que más le gusta? Cualquiera. Aquí el café en El Salvador está bueno todo. Ok, le vamos a traer un elote loco. ¿Le gustan los elotes locos? Sí, me gusta el elote loco y los tamales, pero de chipilín con queso. Ah, de chipilín con queso. Ya saben, si lo invitan a comer un tamal con Chipilín con queso. Con queso, ok, padre. Decimos que el conflicto social prácticamente es la lucha de intereses, ya sea de un movimiento o de la sociedad. Usted tiene un máster en conflictología, si no me equivoco. Sí. ¿Qué nos puede decir su permanencia de ese tipo de conflictos en El Salvador? Bueno, en El Salvador es un país muy interesante en tema de los conflictos sociales, porque es un país con alto nivel de conflictividad social y algunos conflictos sociales en El Salvador han emigrado hacia expresiones de delincuencia común o delincuencia no convencional, que le llaman. Entonces, pero El Salvador sí es un país con muy poca capacidad de resolver conflictos, pero con mucha capacidad de ir generando conflictos. Esa poca capacidad que nos menciona usted de no solventar los conflictos, ¿considera que tiene que ver mucho el liderazgo o la dirección que tiene el país? Así es. Creo que los responsables políticos y el Estado es uno de los responsables de que no tengan capacidad de dialogar. Se ha criminalizado elementos fundamentales que en conflictología llamamos herramientas para solucionar los conflictos, y aquí en El Salvador, de una ausencia de derecho, se dispara un problema social, un conflicto social, y emigra inmediatamente hacia violencia física, verbal, etcétera. Y lo que trata la conflictología es de que los conflictos no terminen en violencia. Usted manifestó de que somos, o en vez de buscar soluciones a los conflictos sociales de nuestro país, pudiese ser, porque pudiésemos también hablar de Latinoamérica en general, pero creamos conflictos. ¿Cree usted que forma parte de una coyuntura nacional el estar constantemente en conflicto? No es coyuntura, yo que es cultura. Es decir, los conflictos son importantes en la vida, y los conflictos, todos los días tenemos conflictos. Los conflictos son parte de la vida. Nacemos ya con un conflicto, el parto es un conflicto. Lo que trata la conflictología es que los conflictos no terminen en violencia, y que toda la sociedad seamos capaces de tener habilidades para construir, transformar o eliminar los conflictos. Pero el problema de El Salvador es que el conflicto, la etapa del conflicto es muy pequeña e inmediatamente se dispara hacia expresiones de violencia muy común, y la gente se dispara, tanto los conflictos sociales, los conflictos políticos, los conflictos familiares, los conflictos comunitarios. Es decir,
inmediatamente el país hay indicadores y niveles de violencia muy altos. Eso significa de que no estamos preparados para solucionar los conflictos por vías alternas, como puede ser el diálogo, como puede ser la negociación, como puede ser el arbitraje, como pueden ser muchas modalidades de construir una alternativa al conflicto. Okay. Usted estuvo, todos conocemos esta historia que forma parte actual y sigue brindando ciertas investigaciones donde usted trató de intervenir para que hubiese una solución al alto grado de criminalidad que se estaba generando con estos grupos que actualmente se le llaman pandillas. Luego con la reforma pues se les llamó terroristas, pero a pesar de que había una negociación o una intervención, considera que no fue lo suficientemente capaz para poder analizar y dimensionar usted lo que actualmente está pasando, donde se sigue investigando este tema. Sí, el tema de jóvenes vinculados a pandillas es una expresión de violencia porque el Estado en su tiempo o en su momento no fue capaz de detener ese conflicto, que muchos jóvenes, por esa ausencia de derechos que el Estado no les brindaba a tantos jóvenes allá por los años 90, después de la guerra civil, inmediatamente muchos jóvenes, miles de jóvenes en los territorios empobrecidos, carente de esa ausencia de derechos, emigraron y escalaron inmediatamente hacia una expresión de violencia. Eso es un ejemplo de que el país no fue capaz de abordar la violencia. Por eso yo sí creo en mis investigaciones o el momento político actual que estamos en un buen momento de que ese problema se puede solucionar por la vía de la gestión y transformación de los conflictos, no con violencia. Padre, voy a hacerle una pregunta y me hace el favor de darle forma después de un pequeño corte. Entonces, ¿de quién precisamente es la culpa? O tal vez después en su intervención tal vez usted me dice que no, tal vez no puede ser culpa o señalamiento. Responsabilidad. Responsabilidad de la familia a la que pertenecen los miembros de pandillas o del gobierno. Después de este corto, el padre Toño nos aclarará sobre su intervención. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. ¿Sabes? Padre, culpa o responsabilidad de la familia, del gobierno o de ambos. Bueno, yo creo que es una responsabilidad compartida, siempre que un joven o muchos jóvenes viven esta situación, pero en este caso la mayor responsabilidad en el tema de la situación de los jóvenes que han vivido esos conflictos personales y han querido resolverlo por la violencia o estos grupos es del Estado. Es decir, yo creo que el Estado salvadoreño
tiene mucha responsabilidad, y también porque muchos grupos que han tenido como rehén y han controlado el Estado han visto a la violencia, a los territorios y a la gente pobre como un negocio. Por eso la violencia nunca se resuelve o nunca se resolvía en el país. ¿Por qué? Porque los grandes partidos políticos de este país han tenido muchos intereses y muchas empresas vinculadas al negocio de la violencia y de la criminalidad. Si no, ya podemos ver ahí al presidente de un partido político vinculado en la venta de armas. Entonces, si hay una necesidad, la pobreza, nuestro país tenemos pobreza, hay una necesidad, hay un gobierno, en ese gobierno, como usted lo acaba de mencionar, posiblemente existan personas que se aprovechen de esa necesidad y utilicen a estas personas para poder lograr su ambición de poder y ambición económico. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar a un presidente de la República que día a día tiene que dar una solución a un conflicto, ya sea que lo genere los movimientos sociales, la misma población o su mismo gabinete? ¿Cuáles serían las 3 señales importantes que usted le pudiese definir a nuestro presidente de la República que debe de estar alerta para poder evitar un conflicto social mayor de que nuestro país tiene actualmente? Mire, primero el presidente tiene que hacer una inversión en la niñez. Y en la niñez, cuando estoy hablando de niñez, estoy hablando de los 3 a los 8 años. Es decir, y el país no tiene inversión en niñez. Eso es un punto fundamental. Segundo, el presidente tiene que hacer una profunda revisión del sistema educativo. No puede haber escuelas con esta situación que son expresiones violentas. Entonces yo creo que tiene que reformar el sistema educativo y tiene que ampliar el nivel las horas educativas. No pueden entrar los niños a las 7 y salir a las 11:30, 12. El niño o la niña tiene que estar desde las 8 de la mañana hasta las 4:30, 5 en la escuela. Tiene que haber escuela de tiempo pleno. Y el tercer elemento fundamental que tiene que tener un país es que los cuerpos de seguridad tienen que renunciar a la violencia. Es decir, no podemos tener una Policía Nacional Civil, no podemos tener un ejército con esos niveles de violencia en los territorios. Hay que perseguir el delito, hay que tener presencia en el territorio, pero renunciando a la violencia. Es decir, creo que estos son 3 elementos fundamentales que un presidente tiene que dinamizar el país y dinamizar la paz. Si me permite, tal vez pudiese ser como elementos que pudiesen prevenir un conflicto social mayor, pero hagamos un pequeño ensayo. Digamos, nuestro señor presidente o nuestro gobierno, él tiene ministros, tiene instituciones, tiene asesores, y usted mismo acaba de decir de que dentro de este grupo posiblemente hayan intereses personales o intereses partidarios. Entonces, ¿cómo se le puede decir a un líder, sí, que posiblemente tenga buenas ideas de sacar adelante al país, pero mira, está alerta y ve estas 3 acciones que puede generar tu equipo de trabajo, que puede votar, ¿sí?, tu visión de país por no controlar o haberlo visualizado a tiempo? Así es, creo que el presidente tiene o debería tener la capacidad, o los órganos del Estado, para prevenir esos conflictos. Y una manera de prevenir esos conflictos es garantizar los derechos humanos de la población o de los grupos poblacionales. Especialmente hay 2 grupos poblacionales fundamentales, que es la niñez y la adolescencia, y las mujeres o las mujeres jóvenes, que son los 2 grandes grupos de una población. Pero el presidente a veces es más reactivo, la presidencia o el gobierno es más reactivo, usan más la violencia que prevenir esos acontecimientos y darle un diálogo o darle cuerpo de diálogo para ir gestionando los conflictos. Detrás de toda violencia siempre hay un conflicto, pero no todo conflicto tiene que terminar en violencia. Y creo que todo el país debemos renunciar a la violencia como formas de solucionar nuestros intereses o nuestros conflictos personales que tenemos.
y el presidente debe también decirle al país cuáles son los intereses oscuros que hay detrás de que los conflictos terminen en expresiones de violencia, que es donde se lucran los grandes intereses, como es el narcotráfico, el crimen organizado, como es todas las empresas de seguridad, etcétera. ¿Usted considera que en nuestro gobierno actual pudiese tener la oportunidad o tiene el recurso para poder generar una ventanilla específicamente donde se pueda abordar los conflictos sociales y donde haya solución, siempre y cuando no se violen los derechos ni la seguridad de nuestro país? Yo creo que sí, el presidente de la República y este nuevo gobierno tiene la oportunidad en sus manos de construir unas nuevas formas de que el diálogo sea parte arquitectónica y fundamental para que la población y los diferentes conflictos no emigren hacia expresiones de delincuencia. Por ejemplo, para mí un conflicto social preocupante en el país que va a terminar, si no lo solucionamos, hacia expresiones de mucha delincuencia, va a ser el problema del agua potable. Me parece que las próximas problemas territoriales, los grandes clicas, si lo queremos llamar así, o grupos de delincuencia no convencional, se van a empezar a organizar alrededor del agua. Si el país no es capaz de gestionar bien y de aprobar una ley general de agua como un derecho humano y empezar a tomar hoy las decisiones, de aquí a 10 años este país puede tener serios problemas de delincuencia alrededor del agua. Y no solamente en nuestro país, o sea, sí, toda la región, toda América Latina. Toda la región, y es ahí donde vienen las conquistas territoriales, no solamente internas, sino que también externas, no sé si me equivoco. Así es, y creo que el agua potable, este gobierno tiene que prestarle mucha atención y tiene que aprobar leyes para garantizar y proteger ese bien común de todos los salvadoreños. 3 derechos que serían como un reto para evitar más conflictos sociales para nuestro gobierno actualmente. Mire, yo creo que son 3 derechos fundamentales que tiene la población. Primero es el derecho humano al agua. Creo que el agua es fundamental, es algo importante. El derecho a la salud. Hay que garantizar un sistema nacional de salud, hay que quitar ese fragmenterío que tienen, que si Fosalud, que si el seguro, que si el sistema nacional, que hacer un solo sistema nacional de salud, como muchos países de Europa tienen. Y el tercer derecho es el derecho a la educación universal y gratuita para todos los salvadoreños, desde los 3 años hasta la universidad. La educación, o viceversa, forma parte de la cultura integralmente. Si nosotros, inclusive, si en nuestros colegios o escuelas, llámese privado o público, no se da a conocer nuestra cultura, y esa es una opinión personal, nuestra cultura, los valores, los principios, que somos imitadores de un sistema que no se acopla a nuestro país, y eso puede generar también intereses, ¿o me equivoco? Claro, la currícula del sistema educativo salvadoreño es ridícula. Es decir, sin historia, sin ciencias naturales, sin filosofía, sin reflexión. Es decir, cuando ves las materias y la currícula del sistema educativo, dan ganas de llorar. Es decir, a la ministra de Educación tiene un serio problema. El problema no es el vaso de leche, el problema no son los útiles, el problema de El Salvador es el contenido, que está totalmente vacío para que la gente no piense. Entonces necesitamos un sistema de salud importante, y que la ministra o el ministro de Educación deje de ser ministro de Nutrición, porque el ministerio se está convirtiendo más en dame útiles, dame zapatos, que eso es importante, los programas sociales, no lo estoy cuestionando, pero hay que prestar mucha más atención al contenido curricular, que la gente tenga materias que piensen. Usted, como investigador de conflictos sociales, ¿considera que el tener un conflicto social en un país también forma parte de mantener el control de masas bajo la ignorancia en vez de despertar intelectuales? Así es decir, la gente no le gusta que el pueblo piense, y creo que un elemento fundamental, los conflictos son
no son ni buenos ni malos, los conflictos son parte de la vida. La habilidad fundamental de una sociedad es que aprendamos a gestionar nuestros conflictos sin hacer uso de la violencia, y que esos intereses mezquinos no emigren a que la violencia sea un elemento fundamental de lucro de grupos dominantes que a veces están enquistados en los partidos políticos o en empresas que dominan el país. Dos variables positivas de generar un conflicto social. Primero, el conflicto hay que abordarlo, no hay que obviarlo. Hay que hacerse la pregunta: ¿qué genera conflicto? Conflicto es positivo. Una variable importante es que seamos y tengamos la madurez de enfrentar los conflictos, no le demos la espalda a los conflictos, porque si no, a los años el conflicto es mucho más agudo. Y la segunda variable importante, que la sociedad hay que garantizarle los derechos humanos fundamentales. Una reflexión para la sociedad salvadoreña. Primero, que renunciemos todos los salvadoreños a la violencia. Creo que estos indicadores que el nuevo gobierno tiene a través del, no sé si el plan territorial, pero los indicadores son positivos. Es decir, hay que renunciar a la violencia, hay que renunciar a la extorsión, hay que renunciar al homicidio, hay que renunciar al maltrato, especialmente al maltrato contra la mujer, la violencia de género, la violencia machista. Yo le invito especialmente a los hombres, que somos los más violentos, que renunciemos a la violencia y pongamos el diálogo en primera página. Los conflictos sociales son positivos y son negativos. ¿De qué dependerá que sea negativo? De quién lo aborde, quién desea solucionarlo, si lo controla y se le da seguimiento. Y si se controla, pues generar variables de desarrollo para que esto pueda generar positivismo en la sociedad. No son malos los conflictos sociales, son buenos porque también ayudan a una evolución del ser humano y del desarrollo social. Me quedo con esto. Bendiciones y buenas noches, Padre. Gracias. Feliz noche y duerman.